en el capítulo 4 del libro de Daniel. Solamente vamos a leer 3 versos, los primeros 3 versos de ese capítulo, aunque vamos a ver todo el capítulo. Vamos a explicarlo, vamos a leer ahí los primeros. Dice así: el rey Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz les sea multiplicada. Me ha parecido bien declarar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosos sus milagros. Su reino es un reino eterno y su señorío de generación en generación. Padre, te pedimos que ahora tú nos hables a través de tu palabra y que podamos, Señor, aprender, aplicarlo a nuestra vida y que podamos ser, Señor, hombres y mujeres que reflejan tu gracia, tu amor, tu misericordia, y que nuestro caminar, Señor, refleje el poder de tu misericordia y de tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar asiento. Hoy es el domingo, Día del Padre, y les queremos decir a todos, ¿alguno de ustedes es padre? Ok, levante la mano si usted es papá. Ok. Levante la mano si tiene un papá. O nació de un huevo, quizá. Porque les queremos decir que Dios tiene un plan para sus vidas y que es algo bien tremendo, ¿verdad? Que sí, sobre todo en esta sociedad, ser padre, pero si buscamos al Señor, Él nos va a ayudar. Después del servicio tenemos allá un regalo para usted, ok, al ir saliendo, le dice ahí a los que están en la puerta, le dice: yo soy papá, y le van a dar un regalo para usted como Día del Padre. Pero es interesante, sabes, que mientras estaba viendo el mensaje que tenemos para hoy día, y habla de un hombre, aunque no dice que era casado, no dice que era padre, pero habla de un hombre que lo más seguro es que era padre. Y el título del mensaje, nuestra serie que estamos viendo a través del libro de Daniel, es un poquito diferente esta serie porque lo estamos viendo por evento, por personaje. Cada personaje que está ahí lo vamos a ir viendo sección por sección. Ya vimos a Daniel cuando vino como rehén, ¿verdad? Que sí vino a Babilonia después de que fue tomado cautivo. Vimos al rey Nabucodonosor, en el cual él pudo darse cuenta, ¿verdad? Que levantó su estatua de oro y cómo los hombres de fuego, vimos a los 3 amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach, a Abednego, cómo Dios los liberó. Y hoy día vemos esta parte también del rey Nabucodonosor, pero cómo es que Dios trata con él, y por eso le pusimos como nombre al título de el animal. Y sabe que hace un tiempo recuerdo que estábamos hablando con mi esposa, y ella es de Perú, y en el Perú una de las palabras favoritas que es para ellos es: eres un animal. No sé por qué, les gusta decirle a la gente: ay, eres animal, pareces un animal. Y quizá muchos no lo toman como ofensa, ¿verdad que sí? Pero es algo que les gusta decir. Pero sabes que estaba viendo por qué el rey Nabucodonosor llegó a esta situación, por qué tuvo que llegar a este tiempo, a este evento en su vida en el cual llega a ser como un animal. ¿Qué es lo que lo llevó a eso? Y sabe usted que es una enfermedad lo que lo llevó a eso. Hoy en día tenemos organizaciones en las cuales, ¿verdad? Que sí catalogan todas las enfermedades que hay. La organización de enfermedades nacional, y luego está la organización mundial que catalogan las enfermedades que hay en el mundo, en diferentes ciudades, en diferentes países, para saber cómo contrarrestarlas. Recuerdo que en uno de los viajes que hicimos, íbamos en el avión iba una persona y empecé a conversar con él. Era él de Bolivia, era un doctor de Bolivia, y él decía que él trabajaba en Bolivia con la organización que se encargaba cuando hay alguna epidemia, cuando sucede alguna tragedia y hay epidemia. Él, con la organización con la que trabajaba, ellos iban y veían si había algún tipo de enfermedades, cómo se podía contrarrestar. Y esta enfermedad, la cual estaba enfermo Nabucodonosor, déjeme decirle, todos la tenemos. Esta enfermedad, todos tenemos esta enfermedad. Incluso esta enfermedad, solamente los que somos cristianos queremos quitárnosla. Bueno, algunos. Pero es una enfermedad que solamente con el poder de Dios usted se puede dar cuenta que la tiene. Incluso sabe que no hay cura en el mundo natural. Tiene que ser algo sobrenatural. Usted la tiene. Incluso sabe que
Usted puede detectar la enfermedad en otras personas. Incluso usted es un experto detectando esta enfermedad en otras personas cuando usted la tiene más arraigada que otros o más avanzada que otros. Yo sé, se está preguntando, ¿qué enfermedad es esta? ¿Es de los pies? ¿Es de la cabeza? ¿Es del corazón? La enfermedad se llama orgullo. Y yo, en mi humildad, le digo que no tengo orgullo. Humildemente le puedo decir que no soy orgulloso. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿No? Todos tenemos esta enfermedad, y esta enfermedad fue la que llevó al rey Nabucodonosor a estar en esta situación. Y como toda enfermedad, para algunas personas es más avanzada, en otras es más prevaleciente, en otras tiene efecto o le afecta de diferente manera. Pero hay un libro bien interesante que se escribió hace tiempo, C.S. Lewis lo escribió, se llama Solamente Cristianismo. Y él habla y dice algo muy interesante. Dice, el gran pecado que hay en la humanidad es aquel en el cual el hombre no puede ser libre. Es en el cual lo ve en otras personas y piensa que no tiene culpa de ello, pero también es el que más aborrecen otras personas en él, y es el orgullo. Pero la Biblia habla claro, sabe de este orgullo. En el libro de Proverbios, en Proverbios 6, dice que son, ¿verdad?, cosas que aborrece el Señor. Dice, son 6 cosas que aborrece el Señor, la séptima. Y si usted lee esa lista, se va a dar cuenta que la primera que hay, ¿cuál es? El orgullo. Usted dice, no dice orgullo, dice que los ojos altivos. ¿Qué son los ojos altivos? Que usted está orgulloso, ¿verdad? Que es que ve menos a las personas. No nada más eso, pero hay otros. Proverbios 8 dice, el orgullo y la arrogancia son los caminos es el camino del maligno. Y dice, la boca perversa yo aborrezco, dice el Señor. Proverbios 11:2. Cuando viene el orgullo, también viene la vergüenza, pero cuando hay humildad, viene la sabiduría. Proverbios 16:6 también habla del orgullo. Entonces me puse a pensar, si hay tantas escrituras, incluso en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo también habló de eso. En los evangelios, cuando habla de que nosotros tenemos que ser humildes, y digo, ¿por qué el Señor dice yo rechazo a los que son humildes? ¿Y por qué seguimos haciendo rechazo a los orgullosos? ¿Por qué seguimos haciendo esas cosas? Y es como le dije, es porque está en nuestro corazón. Usted y yo no queremos dejarlo ir, porque no queremos que otras personas nos vean menos o cualquier cosa que sea, ¿sabe? Santiago escribe y dice que Dios resiste a los orgullosos, pero exalta a los que son humildes. Y yo creo que si hay eso, entonces ¿por qué tenemos que hacer esto? En este capítulo que vamos a ver el resultado de la vida del rey Nabucodonosor de orgullo. Pero no nada más eso, sabe que también hay algo interesante. En este capítulo está el segundo sueño que tiene el rey Nabucodonosor, y por ende la segunda advertencia que Dios le dio al rey. El rey ya estaba queriendo tratar con él quería llamarle la atención a él. Y también va a ser el último capítulo en el cual vamos a leer de este rey. No quiere decir que murió, pero es el último capítulo en el cual vemos. Otra cosa que usted se va a dar cuenta si lee detenidamente es que está de una manera personal. Tal parece que Daniel tomó lo que el rey Nabucodonosor escribió y lo incorporó a su manuscrito para que supieran, esto lo escribí yo, dice el rey Nabucodonosor. Yo escribí esto es lo que pasó. Y no nada más eso, pero sabe, después de que tuvo este sueño y los sabios de Babilonia no le pudieron interpretar, hasta que vino Daniel, se lo interpretó. Pasó un año hasta que después el rey pudo ver lo que pasaba, el resultado, el no escuchar la advertencia que Dios le dio al rey Nabucodonosor. Entonces, este rey aquí en este capítulo está declarando, podemos decir, su testimonio. Está diciéndole a las naciones, esto es lo que el Dios Todopoderoso hizo conmigo.
Y es algo lindo, ¿sabe? Después de que quizá hemos pasado por alguna situación difícil, quizá por nuestra propia terquedad nos hemos metido en problemas y después viene Dios, nos saca de esa situación, salimos adelante y después podemos contar eso y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que Dios hizo conmigo. Cuando permitimos que Dios obre en cada uno de nosotros. Y el capítulo 3, que es el verso 3, perdón, que es el verso principal de este capítulo, es ahí donde Nabucodonosor declara lo que él reconoció cuando dice: cuán grandes son sus señales y cuán poderosos sus milagros. Su reino es eterno y su señorío es para siempre. Si usted tiene una versión más antigua, dice su reino es sempiterno, ¿verdad que sí? Eso quiere decir que es completamente eterno, no tiene ningún fin. Y si nos encontramos en eso, entonces déjeme decirle, Dios quiere hablarle a usted, Dios quiere hablarme a mí. Porque que levante la mano el que no tiene orgullo. El que esté a su lado, que levantó la mano, le dé un sopapo en la cabeza porque tiene orgullo, ¿verdad que sí? Porque todos tenemos de alguna manera. Yo sé, usted dice, ay no, a veces vemos a las personas, ¿verdad que sí? Que parece que son tan calladas y parece que son así. Ay no, ¿sabe que también eso es una forma de orgullo? Ay no, yo tengo vergüenza. No, también es una forma de orgullo, ¿sabe? Todos estamos pasando por eso. Pero ¿cuál es el sueño que tiene? Aquí en el verso 4 al 8, el rey recibe este sueño. Yo, Nabucodonosor, él lo está contando, recuerde, está escribiendo y dice: estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Entonces tuve un sueño que me espantó. Y las fantasías sobre mi cabeza y las visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso dio un decreto para traer a mi presencia a todos los sabios de Babilonia, a fin de que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos, y yo conté el sueño delante de ellos, pero no me dieron a conocer su interpretación. Al fin entró delante de mí Daniel, cuyo nombre era Beltasar, y con el nombre de mi Dios, en quien hay un espíritu de los dioses santos. Yo conté el sueño delante de él y dice: esto fue lo que le dije. Entonces el rey recibe el sueño, ¿ok? Estaba ahí él considerando su vida, ay, no, viendo todo lo que Babilonia había conquistado. Históricamente sabemos que Babilonia fue uno de los reinos fue el reino más poderoso que ha existido en esos tiempos y conquistó más que ningún otro había conquistado. Entonces el rey está considerando todo eso. Y le vienen estos sueños, le vienen estas imágenes y vea, dice: me espantaron, se turbó en su corazón de los sueños. No sé si alguna vez ha tenido un sueño usted así, que se levanta todavía con ese sentir de que, ¿verdad que sí? Y yo, gracias a Dios, creo que unas 2 veces recuerdo lo que he soñado, pero casi nunca me acuerdo de lo que sueño. Sé que he soñado algo, pero no me acuerdo de nada. Pero a veces tenemos esos sueños, ¿verdad que sí? Que parecen tan reales, que parece que acaban de pasar y que todavía están pasando, y nos despertamos y nos sentimos con esa pesadez, con ese sentir quizá de temor. Entonces manda el rey a llamar a los sabios, a los adivinos. Les dice: este es el sueño, quiero mi interpretación. Ahora fue más fácil. Recuerda que en su primer sueño el rey no les dijo el sueño, dijo: ustedes me tienen que decir el sueño y la interpretación, y si no los voy a matar a todos. Ninguno de ellos pudo, solo Daniel. Ahora ellos están escuchando el sueño, no saben la interpretación, solamente Daniel. Viene delante de él, entonces le dice: este es mi sueño. En los versos 10 ahí y en el 12 le dice: estas son las visiones de mi cabeza. En mi cama yo miraba ya que un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Este árbol crecía y se hacía fuerte. Su altura llegaba hasta el cielo y era visible hasta los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. En él había sustento para todo. Debajo de él se ponían a la sombra los animales del campo. En sus ramas habitaban las aves del cielo. Todo mortal tomaba sustento de él. Le dice: ok, aquí estamos. Este es parte de mi sueño. Le empieza a contar. Si usted se da cuenta, es interesante cómo el rey tiene este sueño y cómo lo pone. Estratégicamente dice: está en medio de la tierra. O sea, podía moverse para cualquier lado, de ahí era fuerte.
Era un árbol que creció tan fuerte y vemos hoy en día árboles que son tan fuertes. Está lo que le llaman los árboles secoyas, ¿verdad? Que sí, son árboles fuertes, grandes, que tienen cientos de años. Y dice, este árbol estaba así. No nada más estaba fuerte, pero creció grande. Dice, creció y casi llegó al cielo. Podía ser visto por todo el mundo. Tenía tantas hojas, su follaje era tan frondoso y tan tupido que todo el mundo podía encontrar refugio en él. No nada más refugio, pero dice, también su sustento venía de él. Producía bastante fruto para todos. En la Biblia se utilizan diferentes alegorías sobre los árboles. Para refugio, para diferentes cosas, pero aquí tiene un significado muy interesante y le explica y le dice, estos son en el verso, estando en mi cama, le dice hasta el verso 16, miraba las visiones de mi cabeza, ya que un vigilante, un santo descendía del cielo y él proclamaba con gran voz y decía así, derriben el árbol y corten sus ramas, sacudan su follaje y desparramen su fruto, huyan los animales que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejen el tronco de sus raíces en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre el pasto del campo, que él sea mojado con el rocío del cielo y que con los animales tenga su parte entre la hierba de la tierra, que su corazón de hombre sea cambiado, que se le dé un corazón de animal y pasen sobre él 7 tiempos. Y viene la cosa que ve este rey en su sueño. Ve este árbol tan poderoso y luego después ve este personaje que dice, es un santo que venía del cielo, dice, corten al árbol. Pero no se da cuenta usted que no dice que lo corten totalmente, dice que dejen el tronco. Cuando una persona quiere raer un árbol totalmente, se corta todo, ¿verdad? Que sí, tronco, raíces, todo, pero aquí no, dice, no, solamente que dejen el tronco. Nosotros lo podemos ya ver ahora, ya que pasó, era el plan de Dios de dejar porque iba a restablecer a ese árbol, iba a restablecer al rey. Y dice, oh, ¿qué está pasando? Estas imágenes que lo tienen así. Sigue él ahí diciéndole que su corazón sea de hombre. La sentencia fue por decreto de los vigilantes y la decisión por la palabra de los santos, para que los vivientes reconozcan que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres, que le da a quien quiere y que constituye sobre él al más humilde de los hombres. Y yo, el rey Nabucodonosor, he tenido este sueño. Tú pues, Beltesazar, di la interpretación, puesto que todos los sabios de mi reino no han podido darme a conocer su interpretación, pero tú sí puedes, porque el reino de los espíritus de los dioses santos está en ti. Entonces Daniel quedó atónito por un momento y sus pensamientos se turbaron. Y el rey habló y le dijo, Beltasar, no se turben el sueño ni tu interpretación. Y Daniel respondió y dijo, oh Señor mío, que el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios. Entonces el rey está ansioso de querer escuchar. Él quiere escuchar la revelación. Dice, nadie me lo ha podido decir. Y créame, yo pensé y dije, si yo estuviera delante del rey y escucho el sueño y recibo esa revelación, recuerde, si al rey no le gustaba su interpretación, ¿qué cree que iba a pasar? Le cortaba la cabeza. Por eso Daniel se turba. Pero Daniel se turba no por temor al rey, se turba por lo que le va a pasar al rey. Y yo me puse a pensar, ¿cuántas veces usted y yo sentimos eso por otras personas cuando vemos que no tienen al Señor, se van a ir al infierno, cuando vemos que están pasando por cosas, por su propia terquedad? Y en lugar de nosotros sentir compasión por ellos, en lugar de decir, cómo quisiera que fuera diferente para ti esto, pero por el camino que vas, va a ser un camino de perdición. Pocas veces, ¿verdad que sí? Por pocas personas sentimos eso. Muchas veces, y yo soy culpable de eso. Cuando veo que personas están yendo por camino equivocado, yo le voy a decir la verdad. Yo sé que ustedes no, porque son bien espirituales, pero yo le he dicho, qué bueno, ojalá que le pase algo. ¿Nunca se ha sentido así? Qué mentirosos son ustedes, pues. ¿Sí?
A veces pensamos así, ¿verdad? Ojalá que se caiga para que aprenda, ¿verdad que sí? Y vea, Nabucodonosor está en ese camino y Daniel dice, se turbó mi corazón. Y le dice, oh rey, ¿sabes qué? Yo quisiera que esto no te pasara a ti. Y yo a veces escucho a los padres así, ¿sabe? Que ven que nuestros hijos están yendo por camino equivocado y decimos, ¿cómo quisiera? ¿Cómo te puedo prevenir para que sepas que donde tú vas? Pero no hacen caso. Pero cuán diferentes somos usted y yo. Quiero que usted y yo aprendamos algo. Dios está a punto de corregir a Nabucodonosor, de tratar con él. Pero Dios le avisa a Nabucodonosor. Y tenemos que entender eso. Cuando estamos yendo por camino equivocado, Dios siempre nos previene antes de que empiece a tratar con nosotros. Dios nos habla. Quizá a través de su palabra, quizá a través de otras personas, quizá aún nosotros mismos en nuestro corazón nos pone ese sentir, estamos yendo por el camino equivocado. Le digo esto porque si aprendemos eso, cuando venga el tiempo en que Dios trata con nosotros, en que Dios nos está corrigiendo, no digamos, pero ¿por qué? A veces no le pasa eso a ustedes nosotros que tenemos hijos, ¿verdad que sí? Llega y corrige a su hijo. ¿Y qué le dice él? ¿Pero por qué? Yo no hice nada. Pero también tenemos que entender algo, ¿sabe? Dios no es como algunos de nosotros. Sí, porque algunos de nosotros, ¿verdad que sí? No instruimos a nuestros hijos, no les decimos lo que está mal, y en cuanto hace algo ahí mismo, ¿verdad que sí? Sacamos la chancla, ¿verdad que sí? Le damos con la chancla y se quedan como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Vea, Dios nos avisa. Estás yendo por el camino equivocado. Esto es lo que quiero de ti. Esto es lo que quiero de ti. Y si no hacemos caso, Dios nos va a corregir. Y Dios nos va a corregir porque nos ama. Nos ama tanto que no quiere que pasemos por eso. ¿Usted cree que Dios quería que Nabucodonosor pasara por lo que pasó? No. Por eso le estuvo tratando de avisar. Por eso Dios mandó al profeta Jonás a que le hablara a la ciudad de Nínive y le dijo, hey, ve y diles, aunque Jonás no quería. Incluso sabe que Jonás fue enojado a decirles. Y después Jonás se enojó porque Dios los perdonó. Pero aún así Dios les avisó. Los ninivitas, las personas de Nínive se arrepintieron y Dios los perdonó. Por eso Dios estaba avisándole a Nabucodonosor. Hey, este es el camino por el cual vas. Y vea que no fue instantáneo. Dios estaba previniendo a Nabucodonosor. Hey, esto es lo que va a pasar. Daniel se pone un poco tenso, ¿verdad que sí? Y le dice, yo no quisiera que te pasara a ti. Y le empieza a hablar, ¿sabe? Le empieza a hablar. Y le empieza a decir qué significa eso. El árbol que viste, que crecía, que se hacía fuerte y cuya altura llegaba hasta el cielo y que era visible a toda la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, de modo que en él había sustento para todos, debajo del cual habitaban los animales del campo y en cuyas ramas las aves del cielo tenían su morada. Eres tú mismo, oh rey, que has crecido y te has hecho fuerte. Tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta los cielos y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante, un santo que descendía del cielo y decía, derriben el árbol y destruyanlo, pero dejen el tronco de sus raíces en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre el pasto del campo, que sea el mojado con el rocío del cielo y con los animales del campo tengan su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es, oh rey, la interpretación. Es un decreto del Altísimo que ha caído sobre mi señor el rey. Wow. Póngase a pensar, ¿cómo se puso Daniel diciendo eso? Daniel sabía lo que podía pasar.
Pero a la misma vez Daniel es fiel. Hablar lo que Dios le está diciendo que hable. El rey le está diciendo, entonces le está diciendo, mira, esto es lo que va a pasar. Pero en su interpretación, Daniel está diciendo, Dios va a tratar contigo, pero va a guardar tu reino. Te va a volver a restaurar. Porque a pesar de que dio la orden de que se cortara el árbol, dijo, dejen sus raíces, dejen su tronco. Lo está haciendo para que vea que Dios le está previniendo. Y todavía le da un tiempo, ¿sabe? Para que pueda considerar y arrepentirse. Y yo me doy cuenta que muchas veces Dios ha sido paciente con muchos de nosotros. Yo le digo porque Dios ha sido paciente conmigo. En muchas áreas de mi vida. En áreas que he sido desobediente a Él. En áreas que yo sé que tengo que hacer. Como padre, como esposo, como pastor. Y Dios ha sido paciente conmigo. Y estoy seguro que Dios es paciente con usted. Y estoy seguro que muchas veces yo no soy tan paciente con otras personas como Dios es conmigo. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque la mayoría de nosotros queremos que la gente sea paciente, que nos entienda, ¿verdad que sí? Pero cuando se trata de nosotros entender a otros, de ser pacientes con otros, no se puede. Queremos todo al instante. Y Dios le está previniendo a Nabucodonosor. ¿Qué es lo que estás pasando? Le dice. Eres tú mismo. Y vea lo que le dice. A ti te echarán de entre los hombres, y junto con los animales del campo estará tu morada. Te darán de comer hierba como a los bueyes, y serás mojado con el rocío del cielo. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres, y que le da a quien Él quiere. Y lo que dijeron que dejasen en la tierra el tronco de las raíces del árbol, significa que tu reino continuará firme después de que tú reconozcas que el reino es que el señorío es de los cielos. Por tanto, rey, que te sea grato mi consejo, y rompe tus pecados mediante la práctica de la justicia, y con tus iniquidades mediante obras de misericordia para con los pobres. Tal vez esto resulte en la prolongación de tu tranquilidad. Sí, Daniel le dice, esto eres tú, esto es lo que te va a pasar. Y vea, le da el tiempo que va a suceder. Dice por 7 tiempos, quiere decir que por 7 años. Por 7 años dice, vas a estar actuando como un animal. Y a veces usted y yo actuamos así, de manera irracional, ¿verdad que sí? Pero póngase a pensar, una persona que estuvo en la cúspide, en lo más alto, en el poder, y ser bajado, actuar como un animal. En sí sabe que hay una enfermedad que se llama licantropía. Esta enfermedad, aunque es mítica y se utilizó mucho en la mitología griega, habla de personas, ¿verdad que sí? En la mitología griega que se convertían de animal a hombre, de hombre a animal, y hay muchas historias mitológicas. En Latinoamérica, en Sudamérica hay una, en el río Amazonas está el delfín rosado. Dicen que este delfín era un hombre que tuvieron que matarlo, y después para que no lo mataran, bueno, lo iban a matar porque era muy enamorador y engañó a muchas mujeres, ¿verdad que sí? Entonces alguien lo quería matar, y para que no lo mataran se fue al río y ahí se convirtió en delfín, y que después sale creo en julio es cuando sale el día, creo que es la independencia del Perú o el Brasil, pero sale en julio, y cuando sale dice que sale convertido en hombre con su sombrero y tan elegante que va y que engaña a mujeres de nuevo. ¿Verdad que sí? Otra vez cuando lo quieren a buscar para matarlo, va y se va al río y se convierte otra vez en delfín. ¿Okay? Y es el único lugar en todo el mundo donde hay delfines rosados. Entonces, hay diferentes cosas. Si usted ha visto películas como El Rey de los Anillos y las Crónicas de Narnia, habla, ¿verdad?, de esas cosas, de personas que se convierten en animales y animales en personas.
Pero sabe que aunque es una enfermedad mitológica, también científicamente tiene el mismo nombre. Esta enfermedad es de personas que de alguna manera están trastornadas y creen que tienen aspecto de animal. Yo digo, nomás en cómo se comportan, ¿verdad que sí? Pero es opinión de cada uno. Pero la verdad es que a veces no es lo que le pasó a Nabucodonosor. Es algo que Dios quería tratar con él. Y vea, dice, vas a estar así y puedes evitar estar así si tú te arrepientes. Vea que Dios le da la opción de arrepentirse. Dios no le dijo, esto es lo que voy a hacer contigo y ya no tienes remedio. Dios le dijo, esto es lo que viene, pero puedes evitarlo si te arrepientes. Y Dios nos avisa de esa manera. Y no nada más eso, pero hoy en día, déjeme decirle, tenemos la oportunidad de ver la vida de otras personas. ¿Sí o no? Si yo sigo ese camino que está siguiendo voy a terminar como él. Si yo sigo con las amistades de ese muchacho que hace esto, voy a terminar como él terminó. En la prisión, en muerte, en la perdición. Pero cabeza dura que somos, ¿verdad que sí? Porque no aprendemos de los errores de otros. Vemos los errores de otros y decimos, no, yo también quiero cometer los mismos errores, ¿verdad que sí? No es suficiente ver a los demás cómo sufren las cosas que están pasando. Porque nuestra mente carnal, en nuestra mente humana y cómo el enemigo nos engaña, déjeme decirle qué es lo que decimos. Quizá Nabucodonosor lo dijo, aunque no está escrito aquí. ¿Cuáles las palabras que utilizamos? A mí nunca me va a pasar. ¿Ha escuchado eso? Usted le dice, ¿verdad?, a los jovencitos, vas a terminar en la cárcel, te vas a morir. A mí nunca me va a pasar. O la otra, yo nunca voy a hacer eso. ¿Ha escuchado eso? Yo cuántas veces he dicho, no vuelvo a hacer eso. Y a los 2 minutos que estoy haciendo, lo mismo. Yo sé que ustedes no hacen eso, ¿verdad que no? ¿No? Yo sé. Ok, pero se da cuenta, el rey está ahí. Tiene la advertencia, pero vea lo que pasa. Cuando se cumple las cosas que Dios le está previniendo, en el verso 28 y 29, todo aquello le sobrevino al rey Nabucodonosor. Al fin de los 12 meses, mientras se paseaba sobre la terraza del palacio real de Babilonia, dijo el rey, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real? Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando descendió una voz del cielo. A ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, que el reino ha sido quitado de ti. Te echarán de entre los hombres y junto con los animales del campo será tu morada. Te darán de comer hierba como a los bueyes. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Wow. Yo sé, usted está pensando, qué bruto ese rey. ¿Sí o no? Le previnieron, le dijeron lo que iba a pasar y aún todavía lo hizo. Yo sé que quizá usted conoce a una persona así. ¿Sí? Yo sé que quizá usted es así. Porque yo soy así. Usted no, usted es más espiritual que yo sé. Pero vea, al rey le dijeron, por tu orgullo, esto es lo que te va a suceder. Y luego después el rey se está paseando, ¿verdad que sí? Había pasado 1 año. Yo sé, usted dice, es que nadie le volvió a recordar, ¿verdad que sí? Sea lo que sea, ya le habían prevenido al rey. Y va y todavía dice, hey, vean, Babilonia la grande. Y luego, ¿qué es lo que dice? Lo más interesante dice, yo la edifiqué. Si el rey está tomando toda la gloria para él, el rey está diciendo, porque yo lo hice, por mi sabiduría, por mi inteligencia, porque soy un gran líder, porque soy un gran estratega militar, pude conquistar los pueblos, pude avanzar porque soy, no, vea, dice, yo lo hice. Y Dios dice, oh sí,
Vamos a ver si es cierto. Hasta que reconozcas que el poder viene del cielo. Y la Escritura dice bien claro, todo don perfecto, toda sabiduría, ¿de dónde viene? De lo alto. Yo estoy seguro que usted ha escuchado eso, o quizá usted ha expresado eso, ¿verdad que sí? Yo soy, ¿no? Yo lo he escuchado de personas que dicen, ve, yo tengo carro, yo tengo esto, yo lo he hecho, ¿verdad que sí? Porque yo soy inteligente. No, algunos, no todos, ¿ok? Porque yo soy muy hábil. Porque yo sé cómo hablar. Cualquier cosa, ¿sabe? Pero dice, no. Esto es, Dios es el que tiene el poder, no tú. Y vea, dice, Él lo da a quien Él quiere. Y Dios le dio a Nabucodonosor. Dice, pero Nabucodonosor era pagano, pero aún así Dios le dio. Dios dice, Él le da a quien Él quiere. Y quizá Dios a usted lo ha bendecido con diferentes habilidades, con diferentes talentos, ¿sabe? Y ahora que es cristiano, si es cristiano, es para la gloria del reino de Dios. Y si no es cristiano, es para que usted reconozca que cuando llegue el día del juicio, usted va a tener que dar cuentas de ello. ¿Qué es lo que usted hace con los dones, con las bendiciones que Dios le da? ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo con ello? Entonces le dice, hey rey, mira, esto es lo que te va a pasar. Nabucodonosor quizás caminando, ¿verdad que sí? Por su palacio, viendo en la terraza. Imagínense, él construyó una de las 8 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Dice que lo hizo para una de sus esposas que se trajo, que vivía en las regiones del Mesopotamia, donde había muchas cosas verdes, y Babilonia es una ciudad, una zona árida, y que la historia dice, algunos historiadores dicen que su esposa se quejaba y le decía, ay, cómo extraño lo verde, ¿verdad que sí? De mi país. Y Nabucodonosor hizo los jardines colgantes de Babilonia, una de las 8 maravillas del mundo. Así como usted, cuando a veces, ay, cómo extraño mi rancho, ¿verdad que sí? Ay, extraño las gorditas, ¿verdad que sí? Las arepas o no sé qué comen en su pueblo, ¿verdad que sí? Dice, ay, yo extraño el mole. A veces me dicen las personas, ¿verdad que sí? ¿Y cuántas veces usted se va y dice, ay, por lo menos voy a ir a comer tacos a Tijuana, ¿verdad que sí? No sabe de qué son, pero va a los tacos. Pero vea, hey, le está diciendo. Y dice, todavía estaban las palabras en sus bocas. Si Dios le había dado ya tiempo a Nabucodonosor, ya le había advertido, y cuando vino el tiempo, lo corrigió. Dice, hey, ¿no quieres entender? Esto es lo que va a pasar. Pero aún así, ¿sabe? Dios le había dado la promesa al rey Nabucodonosor de qué es lo que iba a pasar. El verso 33 dice ahí que en la misma hora se cumplió la palabra, fue echado de los hombres como hay hierba, como los bueyes. Y imagínense, por 7 años el rey estuvo viviendo así. Dice que su pelo creció y que era como un plumaje. Sus uñas, imagínense, 7 años sin cortarse las uñas. ¿Verdad? Sin cortarse el pelo, sin bañarse. Creo que fue en el año 2005 cuando sucedió el gran terremoto en Perú, y nos fuimos a ayudar en la organización que trabajábamos, y estuvimos allá, creo, 1.5 semanas, y como donde estábamos estaba en un lugar bien contaminado, estuvimos ayudando ahí. No pudimos bañarnos ningún día. Y recuerdo que regresamos del pueblo donde estábamos, regresamos a Lima y pensamos que íbamos a tener oportunidad de bañarnos. Y como llegamos ya tarde, el avión se nos estaba yendo y tuvimos que ir corriendo al aeropuerto. Y llegamos ahí al aeropuerto y sabe que se habían equivocado con nuestro vuelo.
Éramos 3 personas que veníamos ya, porque los demás se habían venido antes, y nos pusieron en primera clase. La única vez que he estado en primera clase. So, póngase a pensar, como 10 días sin bañarnos, en primera clase. No nada más eso, pero cuando llegué a mi casa, después de estar en el avión metido por 8 horas y media, y yo quería abrazar a mi esposa. Se da cuenta, yo digo, wow, si ni yo me aguantaba. Aunque no se crea, después de 7 días ya no huele usted nada, ya. Es normal, ¿ok? Pero, ¿verdad que sí? El rey se pasó 7 años. Pero él tenía la promesa, ¿sabe? El verso 34 dice, pero al cabo de los días, recuerde, Nabucodonosor está dando su testimonio, está escribiendo. Yo alcé mis ojos al cielo y me fue devuelta la razón. O sea, Nabucodonosor dijo, Señor, tienes razón. Soy un animal. ¿Sabe qué es la misma revelación que David tuvo? Mejor dicho, no David, Josafat. En el Salmo 73. Dice Josafat que estaba viendo, caminando y vio a la gente que era próspera, gente que no seguía a Dios. Y dice, hasta que llegué al templo de Dios. Y dice, era yo como una bestia al no reconocer que Dios hace lo mejor para nosotros. Y Nabucodonosor reconoce, dice, alcé mis ojos a los cielos y me fue devuelta la razón. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que viene para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, ni siquiera le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo me fue devuelta la razón y mi dignidad y mi esplendor volvieron a mí para gloria de mi reino. Mis altos oficiales y mis nobles me buscaron y yo fui restituido a mi reino y me fue añadida aún mayor grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Él puede humillar al que anda con soberbia. A veces lo leemos así nada más y decimos, ok, Dios lo restauró. Dios le devolvió la razón, Dios se la quitó, Dios se la dio. Pero hay algo interesante que quizá usted no note. Su reino se mantuvo. Dios cumplió su promesa. Y no nada más eso, después que él entró en razón, fue puesto de nuevo sobre su reino. Que en esos tiempos era algo imposible. Porque en cuanto un rey se enfermaba, en cuanto un rey se descuidaba, aún sus propios guardias llegaban y los mataban y se quedaban con todo. Siempre había alguien que quería usurpar el reino. Siempre había alguien que quería tomar autoridad. Y aquí no. Dios guardó eso para Nabucodonosor porque Dios estaba tratando con él. Porque Dios estaba tratando con él. ¿Y cuántas veces usted y yo tenemos temor de que Dios trate con nosotros? Porque decimos, ay no, voy a perder todo. ¿Y si me pasa eso, qué va a pasar? Vea, Nabucodonosor le quitaron todo, podemos decir. Y le fue restaurado y dice, aún más. No nada más lo tenemos a él, pero sabe que si usted lee el libro de Job, se va a dar cuenta que también le pasó lo mismo. Ahora, con Job no fue por su desobediencia, pero podemos ver que Job se mantuvo fiel, reconoció a Dios y Dios le devolvió aún más. Dios lo bendijo. Y cuando aprendemos eso y decimos, ok, si Dios quiere tratar conmigo, Dios me va a bendecir. Y Dios quiere purificarme, y Dios quiere cambiarme y hacerme más y más conforme a su imagen. Entonces déjeme decirle, Dios lo va a exaltar. Ahora, déjeme de aclaro, eso no quiere decir que Dios le va a dar más riquezas. Yo sé, porque algunos de ustedes están diciendo, ok, Señor, si me vas a hacer más rico, entonces trata conmigo. No estoy hablando de eso, ok. Dios lo va a exaltar en que usted y yo vamos a tener
o vamos a crecer, como dice, ¿verdad?, la Escritura, a la estatura del Hijo de Dios. El propósito de que Dios trata con nosotros no es de hacernos más ricos ni más populares, es hacernos más a la imagen de Él. Ese es el propósito, de que usted y yo nos parezcamos más a Jesús. Eso es todo lo que estaba Dios queriendo hacer con Él. Dese cuenta, por muchos años Dios había querido tratar con Daniel, con Nabucodonosor a través de Daniel. Hasta que Nabucodonosor se dejó, Dios lo restauró totalmente. ¿Cuánto tiempo ha pasado usted? ¿Cuánto tiempo he pasado yo? De permitir que Dios nos guarde. ¿Sabe? Cuando tenemos esas experiencias con el Señor, de que Dios nos quita esas áreas, esos hábitos, esas actitudes que no le agradan, encontramos una nueva libertad en Él. De poder hablar de su reino, de poder hablar de su poder de una manera real, porque lo hemos experimentado. Estaba leyendo, mejor dicho, la vida de un hombre que se llama Charles Colson. Él fue uno de los consejeros para el que fue presidente Richard Nixon, aquí en Estados Unidos. Incluso él fue quitado como presidente por las cosas que hizo, cosas malas que hizo. Y Chuck Colson era uno de sus consejeros, fue uno que les dio consejo al presidente cómo tenía que hacer las cosas ilegales. Y cuando fueron arrestados, él fue uno de los que fueron a la cárcel. Pero saben, en la prisión él aprendió eso. Él cuenta en su testimonio que él dice: yo tuve lo mismo que tuvo Nabucodonosor. Dios trató con él en la prisión. Y sabe que en la prisión él conoció a Jesús. Y después de que salió de la prisión, él es uno de los mayores fundadores de ministerios a prisiones que ha habido hasta este momento. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque él dejó que Dios tratara con él. Era un hombre súper orgulloso. Un hombre que le gustaba hacer cosas ilegales. Y Dios lo transformó. Y Dios lo usó. Y Dios quiere usarlo a usted. Dios quiere usarme a mí. Dios solamente quiere que usted y yo abramos nuestro corazón y le digamos: Señor, aquí estoy. De esta historia de Nabucodonosor, ¿qué nos podemos llevar usted y yo? Pedirle a Dios que nos dé esa humildad, no nada más de afuera, pero en nuestro corazón, ¿sabe? Que nos dé un corazón humilde, agradable a Él. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el verso 3, dice que no pensemos más de nosotros mismos, sino que pensemos con humildad de nosotros mismos. Y cuando esa humildad está en nuestro corazón, déjeme decirle, la segunda cosa es que nuestros hechos reflejen la humildad. La humildad que Dios tiene. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es no haga cosas para que la gente lo vea y diga: wow, qué inteligente eres, qué guapo. No. Al contrario, seguir el ejemplo que Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 2, versos 3 y 4. Dice: todo lo que hagan, dice, no lo hagan por ambición, no lo hagan por nada, sino que lo haganlo con humildad, considerando a otros mejores que ustedes mismos, viendo por el beneficio de los demás y no por ustedes. Y el Señor mismo nos lo dijo cuando, dice, ores, dice, ve en lo secreto, dice, habla con tu Padre. Y tu Padre que está en lo secreto, Él te va a exaltar en público. Que nuestros hechos sean para agradar a Dios. Y que nuestras palabras reflejen que hemos tenido ese encuentro con el Señor. Algunos de nosotros necesitamos pedirle eso al Señor. Señor, dame esas palabras de gracia. Que cuando hable, ¿verdad que sí? La gente entienda que mi deseo es que te conozcan a ti. Pero más interesante es, ¿cuánto tiempo va a durar usted con esa enfermedad? La cura está aquí, la cura está en Jesús. ¿Por qué no abre su corazón y le dice: Señor, estoy enfermo, soy como un animal, Señor, pero ayúdame? Y Dios quiere ayudarlo a usted, Dios quiere ayudarme a mí. Solo voy a invitar ahí donde usted está, que incline su rostro, y si usted quiere ser sanado de esa enfermedad del orgullo, ahí donde usted está, dígale: Señor, ayúdame, Señor. Reconozca delante de Dios y hablemos y digamos nuestro pecado y decirle: Señor,
yo he permitido que mi orgullo domine mi vida. Yo he permitido que mi orgullo me lleve a hacer cosas que no debo de hacer. Y si usted lo hace, Dios lo va a escuchar, Dios lo va a restaurar. Pero hay algo, usted tiene que tener una relación con Cristo Jesús, ¿sabe? Para que Dios pueda obrar en su vida de una manera permanente, usted tiene que tener una relación con Cristo Jesús. No estoy diciendo que venga a la iglesia, estoy diciendo que tenga una relación con Cristo Jesús. ¿Cómo puede tener una relación con Cristo Jesús? Es que usted reconozca que es pecador, que invite a Jesús a que lo perdone de sus pecados, que le pida y le diga: Señor, soy pecador, perdóname por mis pecados. Invite a Jesús a su corazón, a que Él sea el Señor y Salvador de su vida. Y cuando usted y yo hacemos eso, empieza a haber un cambio permanente en nuestras vidas. Si usted nunca ha tomado la decisión de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, ahí donde usted está, usted puede hacerlo y decir, o si no está seguro, ahí puede decirle: Señor, perdóname por mis pecados. Reconozco que soy pecador, perdóname por mis pecados. Señor, te invito a que tú seas el Señor de mi vida. Y si usted hace eso, entonces usted ahí llega a ser miembro de la familia de Dios. Si usted está batallando con el orgullo, con esas cosas que a veces tenemos en nuestro corazón, usted le puede pedir perdón y Dios lo va a perdonar. Porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, que si nos arrepentimos de ellos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu palabra. Te pido que ahora tú nos ayudes, Señor, a tomar acción en lo que podemos aprender. Padre, si hay alguien aquí, Señor, que ahí donde ellos están, te están clamando a ti para que nos ayudes, Señor, en nuestro orgullo, que nos ayudes a darnos cuenta, Señor, y dejar estas cosas que nos atan. Padre, te pido que podamos venir delante de ti abiertos, con un corazón, Señor, dispuesto a escuchar tu voz. Padre, si hay alguien aquí que necesita tomar esa decisión de invitarte a ti a ser el Señor de sus vidas, Padre, yo te pido que esa persona pueda hacerlo ahí donde está, en su lugar, para confesar sus pecados, arrepentirse de ellos, invitarte a ti a ser el Señor de su vida. Padre, te damos las gracias porque tenemos esa esperanza en ti. Te pido que ahora cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos recibir ese poder que viene de ti, de lo alto. Que a través de tu Espíritu Santo podamos experimentar esa vida abundante, Señor, la cual tú has prometido. En el nombre de Jesús te damos toda honra y toda gloria, Señor. Amén.